Buenas tardes. Reanudamos las sesiones de la Escuela de Guías Turísticos de Puebla de Guzmán con nuestra sesión número 6, que va a ser una continuación de la número 5, en la que dimos un recorrido virtual por la minería del término municipal de Puebla de Guzmán, principalmente de Herrería y Cabeza del Pasto. Hoy nos situamos en el poblado minero de Minas de Herrería y vamos a hacer un recorrido, lo que nos dé tiempo, aprovechando que todas las personas están a la sombra. Vamos desde este punto a intentar explicar algunos elementos del patrimonio industrial minero que había aquí cuando las explotaciones estaban en vigor. Nos hemos situado a los pies del Malacate de Cabeza del Pasto, que con la ayuda del ayuntamiento y promovido por nuestra asociación Herrería restauramos hace ya unos años y se decidió instalar aquí en el poblado de Herrerías. Si hacemos un recordatorio de la sesión quinta, toda la historia minera, por supuesto en tiempos de prehistoria tenemos asentamientos prehistóricos, en tiempos de los romanos tenemos actividades mineras en la zona, pero ya nos vamos a ir al siglo XIX, donde hacia 1980 aparece por esta zona un alemán, ingeniero de minas, llamado Jorge Rieken, que pone unos denuncios mineros en la zona de Cabeza del Pasto y de las Herrerías. Estos derechos mineros él nunca los explotó, sino que los arrendó en primer lugar a una empresa inglesa que se denominaba DVD Metal. Esa DVD Metal en sus instalaciones de Cabeza del Pasto, para poder llegar al interior de la mina, que tenía una profundidad de alrededor de unos 150 metros de profundidad en Cabeza del Pasto, hizo construir este Malacate, además de otros, en Cabeza del Pasto. Este Malacate supervivió hasta 1992, en el que se lo llevaron, lo desmontaron de los muros en que estaba en el campo y se lo llevaron a Huelva a las fiestas colombinas, donde hubo una caseta temática sobre Huelva y la minería que fue adornado con este Malacate sin tener los muros de piedra, ¿no? Permaneció allí durante todas las fiestas colombinas y al terminar pues lo dejaron ubicado en el mismo sitio. Al ver que no lo quitaban, el ayuntamiento lo desmontó, lo cortó por la mitad y se lo llevó a las atarazanas municipales del Humilladero de la Cinta, donde han permanecido durante 19 años. Teníamos la inquietud de recuperar ese Malacate, se lo propusimos al ayuntamiento y entre el ayuntamiento de Puebla de Guzmán y el de Huelva firmaron un convenio en el que el ayuntamiento de Puebla de Guzmán se comprometía a restaurarlo y rehabilitarlo, poniéndolo en valor. Eso fue lo que hizo que el ayuntamiento pusiera a nuestra disposición 2 personas
y hicimos una restauración del Malacate y hoy luce aquí en Puebla de Guzmán, ¿no? La mayoría de las partes del Malacate son los originales y así se ha mantenido, ¿no? Bueno, desde este punto vamos a pasar revista a una serie de lugares. Hemos empezado diciendo que, hablando de Cabeza del Pasto, y que fue en realidad donde fue la primera población que se construyó, alrededor de 1880. Allí vivieron hasta cerca de más de 400 familias y todavía en ese momento, 1880, la herrería no existía, ¿no? En los comienzos de las construcciones de las herrerías están más cercanos hacia 1900 y concretamente hacia 1910 se construye ya por la empresa que sustituyó a DB Metal, que fue la empresa francesa Saint-Gobain, construyó en esa zona que está ahora mismo sin construcciones ninguna, pues construyó una serie de alineaciones de casas, se le llamaban los cuarteles, que es donde vivían, donde se aposentaron la mayoría de los trabajadores. Otros vivían en Huelva, otros seguían viviendo en Cabeza del Pasto, y ya a partir de esa fecha, que fue cuando estuvo Saint-Gobain, es cuando están estas construcciones, ¿no? Junto con estas construcciones hubo, como veis, en aquella zona podéis ver lo que era la plaza de abasto, que tenía 3 puestos, uno para carne, otro para pescado y otro para verduras, que todavía se mantiene en ruinas, se mantiene en pie. Más hacia adelante, allá al fondo, podemos ver el cuartel de la Guardia Civil. Se construye hacia 1921 está claro, el gobierno español es el que decide construirlo junto con un convenio que hace con la empresa minera, que es la que aporta los materiales, y toda la construcción va a costa de la empresa, ¿no? En esta misma zona, donde actualmente está el edificio del Economato, ya de titularidad privada, ese Economato era una cooperativa que ya existía en Cabeza del Pasto, se llamaba La Bienhechora, y en la que cualquier trabajador o cualquier familia de trabajador podía suministrarse no solo de comida, sino de ropa, de elementos para la casa, diferentes. Y bueno, ese Economato, antes de estar construido el actual, con una dimensión importante, estaba en una alineación que ya no existe, que estaba cercano a lo que era la plaza. Ahí estaba el Economato primero, el que estaba servido por empleados de la compañía. En el Economato pues podía comprar cualquier trabajador, venía la familia o las mujeres primordialmente a comprar, y no pagaba, sino que firmaba unos vales que después se descontaban a final de mes del sueldo de cada uno de los trabajadores. Junto a lo que hoy
el edificio que está el economato, era donde estaba compartido la escuela de niñas, la primera escuela de niñas y la iglesia. Era un edificio rectangular, actualmente es donde está el filón. En la parte hacia un extremo estaba el altar y hacia el otro extremo es donde estaba en la mesa de la maestra. Había una sola unidad en ese momento. Después la escuela dejó de existir de ahí y se construyó ya cercano al donde estaba la escuela de niños, en un edificio nuevo, que ya eran dos escuelas. Había volumen de niñas suficiente para tener dos escuelas, y junto a la escuela esta estaba la casa del cura, que exactamente coincide con donde está la entrada al filón de ahora, ¿vale? También, aprovechando la sombra, vamos a decir que después de esta construcción, que era de la familia de Miguel Suárez, la de titularidad privada. Esto es un rectángulo, una franja de terreno rectangular, que en uno de los extremos es este. Bueno, pues detrás está el campo del fútbol. El campo de fútbol que primero se empieza a jugar ahí, era terreno de la propiedad de la empresa. Primero se empieza a jugar de ahí, pero después se jugó a fútbol una vez pasado la corta de Guadiana, ya llegando a las escuelas, a las antiguas escuelas de niños. Allí había una explanada grande y ahí es donde se estuvo jugando el fútbol. El fútbol que, como podemos ver por ahí en algunos letreros, el Club Deportivo Herrería se funda en 1926, o sea, su antigüedad es anterior a algunos equipos de primera división, ¿no? Pronto estaremos celebrando el centenario del club, el centenario de la fundación del club. El estadio se le llamó Estadio Guadalupe en honor a la esposa del propietario de la mina, que era Carlos Unden y Díaz Trechuelo. Su esposa, Guadalupe Losada, pues a nombre de ella fue por lo que se puso el nombre de Estadio Guadalupe. Ese estadio se construyó por los trabajadores en la década de los 50, cuando se construye el poblado minero, y aprovechando la empresa que estaba construyendo el poblado minero, se construyó la caseta. Pero lo que es la nivelación de todo el terreno y toda la construcción de las paredes laterales y tal, lo construyeron los trabajadores. Después de salir de su jornada laboral, pues se iban a trabajar ahí, y la empresa pues ponía los equipos, las vagonetas, para pasar el terreno que se picaba de un sitio a otro y alinear perfectamente el terreno. Las dimensiones son del terreno de fútbol, son las dimensiones máximas de un campo de fútbol en de la federación, ¿no? En algunos momentos
era una buena ocasión para ganar a todos los equipos que venían, porque al ser de estas dimensiones los demás equipos no estaban acostumbrados y siempre se les ganaba. Había una afición bastante grande, la gente llenaba el campo de fútbol cada domingo que había fútbol y la verdad que era un buen aliciente para pasar el domingo en este poblado, que en realidad era como una gran familia, ¿no?, en la que todos participaban. También había algunos jugadores que trabajaban en la mina, que pertenecían a la mina. En algún momento, ya hacia los años 60, el equipo de fútbol tuvo jugadores del Recreativo que venían aquí a jugar, a ampliar la plantilla del equipo de las Herrerías, que fue en aquel momento puntero, ¿no? En algunas de las publicaciones que hemos editado, concretamente en este de Fotografías 1, podéis ver en la página 91 cómo eran fotografías de la situación de la plaza en aquel momento, del economato de la iglesia, el campanario que tenía la iglesia aquí y tal, ¿no? Bueno, todos los barracones que había aquí, lo que llamaban los cuarteles, eran casas de 2 habitaciones, sin luz, sin agua, sin aseos. Está claro que cuando en el 1953 se decide, ya con la tercera empresa que explota la mina, que es Minas de Herrería Sociedad Anónima, ya empresa española, que eran los propietarios de los derechos mineros, Carlos Sunden y Díaz Trechuelo y Jorge Dos Sunden, junto con el Banco Urquijo y el Banco Vizcaya, formaron en 1951 la Sociedad Minas de Herrería Sociedad Anónima. Bueno, pues ya en ese momento hubo un cambio importante, no solo técnico, sino tecnológico y también social. Importante el social, donde es cuando se construye el poblado de Minas de Herrería, aprovechando que el director general de la vivienda, en aquel momento se acababa de fundar el Instituto Nacional de la Vivienda, pues el director general era ingeniero de mina, se llamaba Federico Mayo, y la verdad que en toda España fue un poco una gran revolución la cantidad de construcciones sociales que se hicieron. Raro es la ciudad, el pueblo, que no tiene construcciones con barriadas de Federico Mayo, que es como se llama esta, ¿no? Aprovechando, digo, que el director general era ingeniero de mina y compañero del que era el director actual en ese momento de aquí, compañero de carrera, pues tuvimos la oportunidad de que se aprobó para las herrerías dos construcciones, primero 100 viviendas y después una ampliación hasta 150 con algunos servicios adicionales. Pensar que cuando se construye el poblado de Herrería es la tercera población en la provincia de Huelva que tiene servicios, que tiene luz, que tiene agua, que tiene saneamiento. Por ejemplo, en Puebla de Guzmán no lo había en los años 50, ¿no? Entre los años 53 y 57 se construyó la barriada, que además se hizo la escuela, unas nuevas escuelas de niñas,
eran dos escuelas, que hoy es el edificio que ocupa Paz y Bien. Y al mismo tiempo se construyó la iglesia, la plaza de Santa Bárbara, la iglesia de Santa Bárbara, donde el arquitecto, que fue don Alejandro Herrero Ayllón, pues hizo todo lujo de diseños para la iglesia. La iglesia es una preciosidad, es rectangular, muy sencilla, pero al mismo tiempo tiene un encanto grande, ¿no? Y sobre todo tiene una imagen de Santa Bárbara que fue realizada por Antonio Cano Correa, el artista de Sevilla, que adorna nuestra iglesia de Santa Bárbara, y que fue el arquitecto cuenta en sus memorias que fue una lucha grande la que tuvo que tener con doña Guadalupe Losada, porque doña Guadalupe quería entronizar allí una imagen de Santa Bárbara clásica, y sin embargo eligieron a don Antonio Cano Correa, que era bastante modernista y que hizo esta imagen tan bonita, tan estilizada de Santa Bárbara, que hoy adorna la iglesia de Santa Bárbara. Bueno, como hemos comentado, don Alejandro Herrero Ayllón diseñó el poblado de las Herrerías sobre un terreno que la sociedad minera aportó, dio para que pudieran construirse, ¿no? Él diseñó las casas no como alineaciones de casa ni de edificio, sino habéis visto que es de una forma bastante irregular cada bloque de casa, ¿no? Y es así porque toda esta zona era una dehesa y estaba llena de encinas que don Alejandro Herrero respetó a la hora de diseñar dónde iban construidos los distintos bloques de casas, ¿no? Desgraciadamente, con el paso de los años y se han ido destruyendo algunas encinas de las que adornaban el poblado. Bueno, todavía existen algunas que se respetan y que adornan este poblado de las Herrerías. Recientemente las asociaciones locales de las herrerías, tanto la Asociación Herrería como la de mujeres, como la de la vecinal del Foco, solicitamos al ayuntamiento el que cuando se remodeló esta avenida, antes de remodelarse, pedimos el que se le nombrara a esta avenida como avenida de Alejandro Herrero Ayllón. Así lo hicimos, pusimos unos monolitos con una cerámica que desgraciadamente el arquitecto técnico actual pues se ha tomado la libertad de eliminarlo, y seguimos sin que esta avenida pues pueda lucir el nombre del que lo construyó, don Alejandro Herrero Ayllón. En la fecha en el que se inauguró esta avenida con ese nombre, tuvimos aquí la visita de gran número de
de gran número de arquitectos, del Colegio de Arquitectos, compañeros de don Alejandro, incluso su hijo y su hija, ella venida de Madrid y él venido de Bruselas, donde nos acompañaron. En más de una ocasión hemos contado con su presencia aquí en el pueblo. La avenida, cuando se remodeló, ha sido adornada con algunos elementos mineros de vagonetas, de una pala Inco que está aquí cercana, que han sido aportadas por la Asociación Herrerías y costeadas por el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán. También se remodeló la plaza de Santa Bárbara, y bueno, lo que pasa que en la mayoría de las construcciones, y don Alejandro lo tiene en su proyecto, él utilizó elementos de la zona, o sea, lajas, ladrillos hechos en ladrilleras cercanas, intentando abaratar al máximo todo lo constructivo. Desgraciadamente, el arquitecto municipal actual en ningún momento en sus remodelaciones ha respetado el origen de la idea de don Alejandro, y bueno, hasta que nos quitó el título de avenida de Alejandro Herrero Illón. Aquí estuvo puesta una, y en el otro extremo, arriba del todo, estuvo la otra, ¿no? Bueno, la cerámica fue hecha en Villamartín, la hizo un artista, la diseñó un artista, y bueno, él la quitó por su cuenta. ¿Se conserva la cerámica esa o que yo sepa, una se conserva, pero se conserva todo el elemento completo, y la otra no sé si está un poco rajada, pero una con la tinta, ¿no? Pero no, eran losetas unidas, ¿no? Y ya está. Muy bien, bueno, estamos en un enclave donde en la parte de enfrente mía ya empieza a aparecer elementos del patrimonio minero. Este primero que aparece aquí era el antiguo taller. El taller originariamente era simplemente una nave que se conserva actualmente, simplemente una nave que era donde se metían, tenía espacio suficiente para meterse las locomotoras y hacer las reparaciones de las locomotoras. Posteriormente, en 1953, se construyó ya esa edificación, una preciosidad en diente de sierra, totalmente diáfana, donde tal como la distribución de la techumbre en diente de sierra le permite tener luz durante todo el día y aprovechar la luz solar, y bueno, desgraciadamente pues hoy está en estado ruinoso y se conserva en estado ruinoso, ¿no? Esta que se ve aquí a mi derecha es la primera hilera de casas que estaban habitadas por trabajadores, pero que eran encargados o tenían algún cargo, ¿no? Y esta hilera de casas era propiedad de la compañía, tanto esta como la otra, que en perpendicular llegaba hasta la zona de la plaza. Después, tanto en el poblado minero como estas casas han pasado a titularidad de los propietarios, de los residentes en la zona. Bueno, el ferrocarril se dejó de utilizar en 1965, y las locomotoras que en aquel momento funcionaban, dos de ellas, las dos que había
con locomotoras diésel se vendieron a Valderamsa y las otras se desguazaron. Las de carbón se desguazaron, ¿vale? Estamos en un punto donde desde este sitio hemos dejado atrás el taller. Hemos dicho, la nave primera que estaba construida se ve desde aquí, era la primera nave. Esa nave estaba en tiempo de la explotación por parte de Saint-Gobain, que es cuando el ferrocarril tuvo un auge importante, con locomotoras de carbón de potencia, de gran potencia, y en esa nave era donde la reparaban. La construcción que hay detrás, en diente de sierra, totalmente diáfana, ya es construida por Minas de Herrería Sociedad Anónima en los años 50. En los años 50 también se construye este edificio que está aquí detrás mía, que es el almacén, que es una nave también diáfana, totalmente robusta, de los muros de piedra, y que se conserva relativamente bien, aunque por supuesto deteriorada, y que es la ilusión de nuestra asociación en su día instalar aquí nuestro futuro museo minero. También desde este punto podemos ver el edificio de las oficinas generales, en las que estaban las oficinas administrativas, el director, tenía el despacho del director, las oficinas administrativas y la sala de delineación y algunos elementos más, ¿no? En algún momento estuvieron algunos el laboratorio, pero ya eso en la última época. También en esta zona había una serie de hileras de casas, actualmente algunas de ellas derruidas, que era donde estaba la casa recesión, la casa donde se quedaban los ingenieros que eran solteros, se hospedaban las visitas. En la habitación, el lugar al lado era la casa de la señora que cuidaba esa casa recesión, y en la otra del extremo era la casa donde tuve la suerte de nacer. Vivieron mis padres, por parte de mi padre, mis abuelos paternos. Esa fue la casa que habitaron. Desgraciadamente hoy totalmente en ruinas. También había otra hilera de casas, algunas de ellas han sido restauradas y que eran de encargados o gente con alguna responsabilidad. En la parte más alta fue donde vivió el primer director francés que estuvo dirigiendo la mina, don Alfonso Pervos de Nice, que se hizo construir una casa, hemos dicho, cuando llegaron los franceses, hacia 1910, una gran casa que desgraciadamente hoy también está derruida. En plan de las deudas que tengan con el ayuntamiento, que las tienen, pues compensarlas con estas propiedades. Eso, que sería facilísimo, pues desgraciadamente llevamos años detrás de que eso se produzca. En ese momento que eso se produjera y pasara a nombre del ayuntamiento, podíamos presentar, por ejemplo, nosotros tenemos proyectos para hacer aquí museo, que ahora va a salir la convocatoria en Adrao de ayudas europeas, que la presenta el ayuntamiento y las ayudas vienen con el 100%, ¿vale? Y entonces es una pena que eso no es. Lo mismo que el cuartel,
hay un proyecto para hacer un hostal rural, que está el anteproyecto hecho, que sería ideal, de 8 o 9 habitaciones, con un comedor y tal, y donde cada habitación era la casa de los guardias que vivían, o sea, que no es solo la habitación de dormir, sino que tenía una especie de saloncito antes, ideal para la gente que tiene que estar más de un día o periodo y tal. Y claro. Una pena que lo restauraron algo hace unos años. Sí. Y yo cuando lo vi otra vez. Cuando está eso, me voy y hablo con Confederación, con la idea de que como ese asentamiento fue investigado por Nosete, por aquellas actuaciones que hay que hacer para ver si el pantano, la presa, afectaba algún bien arqueológico, bueno, pues entonces estaban las piezas en poder de Nosete. Todo eso va al museo, ¿vale? En su día, que no lo ha llevado todavía. Bueno, pues voy a Confederación y lo convenzo para que todo lo que están sacando lo dejen, y en las oficinas que hay en la presa, en la parte de arriba, hay unas oficinas. Y tiene, en la cabeza del señor. En la cabeza del señor. Hay 2 habitaciones grandes, ¿vale? Entonces, en una de las habitaciones, recrear todo el asentamiento, ¿vale? Con todos los elementos originales que tenía allí, aquello se protege bien y se vigila. Y entonces llego a Confederación con el mismo Nosete a un acuerdo en el que en uno se pone ese asentamiento, en el otro se hace un recordatorio de toda la construcción de la presa, ¿vale? Y perfecto, ¿vale? Pero eso lo tenía que pedir alguien. Vamos al ayuntamiento a que Paco lo pida, como si lo oyeran, yo ve. ¿No entendió? ¿Me entiendes? Y hoy, pues, aunque no fuera a diario, pero los fines de semana se podría ir a visitar la presa, que está inutilizada total en cuanto a visitas. Se podía los sábados y los domingos, pues tenerla y abrir, y tú puedes ver el asentamiento prehistórico que había allí. La caseta de los guardias. Bájate para que veas dónde va a estar el archivo histórico. No, hay que fijar diccionario, vamos a comentar, a ver si le da vergüenza. Hemos llegado a la Corta Guadiana, donde vamos a aprovechar para explicar el tema del proceso que se está realizando actualmente de gasificación del anhídrido carbónico de la Corta Guadiana. El Instituto Geológico hace unos 4 años empezó una investigación en todas las lagunas que se estaban formando en las explotaciones, en las cortas que habían dejado de explotarse y que estaban llenándose de agua. ¿Qué pretendían investigar? Pues ver en profundidad qué era lo que, cómo se comportaba el agua, cómo vieron que no era uniforme el agua en la parte superior hasta la parte inferior de la laguna, donde había distinto contenido en anhídrido carbónico, en acidez, en metales y tal, hasta que llegan a la Corta Guadiana. Y en la Corta Guadiana sacan de la profundidad una muestra, y al sacarla al exterior, pues y abrir el toma muestra, aquello salió como cuando uno abre una gaseosa o una Coca-Cola después de haberla movido. Salió totalmente el agua con gas, analizaron el gas y vieron que era anhídrido carbónico.
Este anhídrido carbónico al principio asustó un poco porque rápidamente se vio la bibliografía que había sobre temas similares, y se vio que en Camerún había habido una explosión lígnica donde de pronto había salido anhídrido carbónico al exterior en una laguna, y se había producido una gran nube de anhídrido carbónico que, al pesar más que el aire, se había quedado en la parte baja, había cubierto donde había más de 1.700 personas que fallecieron porque la atmósfera al 100% de anhídrido carbónico es irrespirable. Entonces empezaron a investigar sobre este tema y vieron la posibilidad de sacarlo al exterior, desde gasificar controladamente ese anhídrido carbónico que hay en el interior. La procedencia de este anhídrido carbónico no tiene nada que ver con el de Camerún, porque el de Camerún era de una erupción volcánica, era un volcán donde sale al exterior lo mismo que sale la lava. Anteriormente han salido los gases. En este caso de Herrería, era de la Corta Guadiana, era totalmente diferente. ¿Cómo se había producido el anhídrido carbónico? Pues a partir de la paralización de la mina en 1988, la mina, la galería, los salones, los grandes salones en el interior, las cámaras, fueron llenándose de agua. Ese agua se hizo ácida, y ese agua ácida en algunos momentos encontró material carbonatado. Al estar en contacto con el material carbonatado, con los carbonatos, estos se descomponen, al estar en contacto con el agua ácida, se descomponen desprendiendo anhídrido carbónico. Anhídrido carbónico que se disuelve en el agua. Entonces, esa disolución de anhídrido carbónico no puede salir al exterior, porque en la corta hay una columna de agua de 70 metros aproximadamente que le impide salir al exterior. Entonces se va acumulando en la parte inferior, va tomando presión, cada vez hay más anhídrido carbónico, y por eso fue la propuesta del Instituto Geológico de gasificar controladamente este anhídrido carbónico. Para ello instalaron un tubo, en principio de diámetro pequeño, de un dedo meñique, bombearon un poquito, y de forma natural, como la presión en el interior es mucho mayor que la presión exterior atmosférica, pues de forma natural sale al exterior. Como eso funcionó, instalaron un tubo algo mayor, y también funcionó, que es el pequeño que ahora mismo se puede ver en la corta. En ese momento se terminó el proyecto el presupuesto que el Instituto Geológico tenía para esto, y entonces promovimos ante la Junta de Andalucía el que, como autoridad minera, tomara cartas en el asunto, en el sentido de apoyar el proyecto de seguir con la desgasificación controlada, y por eso el Instituto Geológico firmó un convenio con la Junta, en el que la Junta se hacía cargo de la parte material de la continuación de la desgasificación. El tema era instalar un tubo de mayor diámetro que permitiera sacar al exterior el gas en el mínimo tiempo posible. Esto se ha realizado ya, y ahora mismo hay un tubo instalado de unos 42 milímetros de diámetro, que permite sacar un chorro de agua con gas
tal como el que hemos visto, de alrededor de una altura de más de 2,5 metros, cercano a los 3. Esto permitirá desgasificar el gas que ahora mismo hay acumulado, desgasificarlo en unos 4 meses aproximadamente.